pasado 22 de diciembre los registradores de España eligieron, en este caso, su nueva decana presidenta, María Emilia Adán, hasta el momento responsable decana de los registradores de Valencia, y estamos con ella en la sede de los registradores para compartir pues sus proyectos, sus ideas, sus reivindicaciones en esta nueva etapa. Muchas gracias, decana, por concedernos esta entrevista. Enhorabuena, en primer lugar, por su elección. ¿Cuáles son los principales ejes de su actuación, de su programa, de su proyecto para estos 4 años? Bueno, nosotros el principal proyecto que tenemos siempre los registradores en mente es potenciar la institución registral para que sea útil y cercana al ciudadano. Ese es en realidad nuestro objetivo desde hace muchos años. Hay que ir acompasándolo a los tiempos y a las exigencias tanto tecnológicas como legislativas, como europeas, internacionales, al fin y al cabo, para que de alguna manera pues siga siendo como es un instrumento que ayuda a que el ciudadano pues viva mejor. Quizás son los registradores y las registradoras un tanto desconocidos, o la función registral, por decirlo mejor, un poco desconocidos en la sociedad, o a lo mejor incluso confundida esa tarea que hacen, un poco oculta en esa burocracia que a veces el ciudadano percibe pero no entiende su utilidad. Sí, la verdad es que aquí habría que diferenciar. Yo creo que en los registros mercantiles sí son muy conocidos porque las empresas, las sociedades nacen, mueren, se desarrollan en los registros mercantiles. Entonces sí creo que el empresariado, sí creo que cuenta y conoce todas las ventajas que le proporciona el registro mercantil. Pero quizá el registro de la propiedad es más desconocido, porque en realidad el registro de la propiedad se manifiesta en sus errores más claramente, es decir, los ciudadanos desconocen que tienen como un ángel de la guarda que vigila para que nadie les pueda quitar sus propiedades o perturbar su propiedad. Entonces, en realidad, solamente es consciente del servicio que presta el registro de la propiedad cuando pudiera llegar a ser desposeído o perturbado. Como a Dios gracias el registro de la propiedad funciona con la precisión de un reloj, esta situación no se suele dar, por lo tanto, no se suele manifestar la importancia de su protección. Pero poco a poco, como todas las sociedades que se van desarrollando y los ciudadanos vamos alcanzando mayores cotas de conocimiento de nuestras instituciones, está siendo cada vez más valorado, más comprendido, más necesitado y la gente nos pide su desarrollo, nos reclama que cada vez pues debemos una información más completa de su finca. Supongo que ya habrá tenido algún contacto, aunque sea protocolario, con el ministro de Justicia, y si no, seguramente lo tendrá en breve. ¿Qué reformas legislativas son necesarias en el ámbito registral? ¿Cuáles son esas medidas que los registradores demandan del legislador para que ajuste mejor la función que realiza? Bueno, tuvimos el gran honor de que el ministro nos recibiera junto al resto de su equipo en el Ministerio de Justicia y bueno, constatamos que el ministro tiene grandes proyectos, grandes ilusiones y nosotros por supuesto nos sumaremos a ellas en todo lo que se nos requiera. Nosotros le manifestamos al ministro pues nuestro interés en que el reglamento del registro mercantil sea una realidad porque es necesario para el desarrollo económico y además para ir equiparándonos al resto de Europa. También le pusimos de manifiesto la importancia de la Ley 13/2015 de coordinación con el catastro y de desarrollarla, también para ya después de un tiempo de funcionamiento pues limar y pulir pues todos los aspectos que todavía faltan por implementar. Especialmente también le pusimos de relieve la importancia de la transposición de la quinta directiva de la Unión Europea que prevé que las inscripciones de las participaciones sociales en los registros y aquí por supuesto en el registro mercantil donde ya se inscribían facilitar que vuelvan otra vez a su origen y bueno, muchos proyectos más que le fuimos relatando como la interconexión con otros operadores jurídicos a través de los medios de las nuevas tecnologías, especialmente pues ya erradicar el fax en las relaciones que tenemos, especialmente con la otra pata de la seguridad jurídica preventiva que es el notariado. Hay un elemento que está íntimamente vinculado a la función registral y probablemente el que los ciudadanos han tenido más cercano, sobre todo en estos años en los que la llamada burbuja inmobiliaria bueno, pues ha producido los efectos que todos conocemos. Hay la función de los registradores en cuanto a las cláusulas abusivas,
tan de actualidad ahora, a veces ha quedado un poco oculta. Hay muchos ciudadanos que dicen, hombre, podían haberme advertido. ¿Pudieron hacer más los registradores en todo este proceso o se hizo todo lo que se pudo? Yo tengo que reivindicar el papel de los registradores en la calificación de las hipotecas, porque las hipotecas solo existen tal y como quedan inscritas, porque es un derecho real de naturaleza constitutiva en su inscripción. Los registradores desde los años 90 hemos trabajado mucho en el tema de las cláusulas y hemos generado a través de la Dirección General en recursos contra calificaciones de registradores una doctrina que fue haciendo que las entidades de crédito fueran variando las minutas de sus hipotecas. Por ejemplo, tuvimos una importancia, gran relevancia en el tema del interés variable, la limitación del tope, o sea, señalar un tope al interés variable. También tuvimos importancia en la determinación de cuáles debían de ser los referenciales, los índices de referencia. Sin embargo, tuvimos una desafortunada redacción del artículo 12 que llevó a algunos operadores jurídicos a considerar que no debíamos entrar en esta materia. Luego, en el año 2010, la Dirección General potenció de nuevo esta calificación. Yo creo que los registradores siempre hemos estado, no basta examinar las resoluciones de la Dirección General, unas veces nos daban la razón, otras no, pero siempre hemos luchado porque erradicar las cláusulas abusivas, y habían muchas. En algunas ocasiones no se nos dejó, ahí está las hemerotecas para poderlo determinar. Creemos que podemos hacer mucho más de lo que en estos momentos estamos haciendo, y nos brindamos al Ministerio, nos brindamos al Parlamento y a la sociedad en general para seguir profundizando en la calificación de las cláusulas abusivas, sí, sin duda alguna. Estamos en este momento, además, en un proceso, o en el inicio de un proceso de reforma de la legislación hipotecaria, ya un poco retardado, que Europa o Bruselas nos lo estaba reclamando hace tiempo. En este proyecto, para los registradores, ¿qué beneficia y qué falta todavía en este procedimiento inicial para tener una legislación hipotecaria, bueno, pues probablemente más adecuada a la realidad? Yo creo que el registrador debiera haber tenido una presencia más evidente en esta ley, ¿no? Esperamos que a través de que la potenciación del registro de condiciones generales de la contratación permita de alguna manera seguir con la labor que veníamos desarrollando, pero creo que todos los documentos que se refieran a la hipoteca deben ser objeto de calificación por parte del registrador, porque no se nos puede olvidar que lo que se ejecuta es lo que está inscrito. La hipoteca es lo que está inscrito. Uno piensa que es la escritura de hipoteca. No, la escritura es de préstamo y tiene unas garantías o unos privilegios de crédito escriturario. Solamente la hipoteca como tal garantía empieza a desarrollar sus efectos cuando se constituye, que es con la inscripción en el registro, que es lo que luego, además, esas cláusulas son las que se van a ejecutar. Por lo tanto, creo que aún deberíamos, de alguna manera, haber conectado más la ley de créditos inmobiliarios con la institución registral. Hacemos esta entrevista el día de la mediación. Usted, además, ha sido una persona que se ha vinculado activamente a estos mecanismos de conciliación, de mediación, de arbitraje, pero parece que en nuestra cultura jurídica y social todavía no acaba de cuajar. ¿Qué podemos hacer para implementar estos mecanismos preventivos que irán, lógicamente, además de beneficio de la seguridad jurídica, en beneficio de la sociedad? Sí, hoy es el Día Europeo de la Mediación. Y bueno, yo creo que una institución como la registral, que trata de dar seguridad jurídica preventiva, es decir, evitar los conflictos, pues tiene que está íntimamente unida a la mediación. De siempre hemos hecho mediación en nuestras oficinas, aunque no supiéramos ese nombre. Hoy en día tenemos dos instrumentos. Por un lado, la mediación. Yo tengo que decir que en algunas comunidades autónomas se es especialmente activo en esta materia. Hay asociaciones de mediación formadas por registradores, como por ejemplo Conviventia, pero además todos los registradores tenemos encomendado el instrumento de la conciliación, que nos lo ha incorporado a la ley hipotecaria, la ley de jurisdicción voluntaria, y ahí podemos hacer una labor importante. Esta labor importante yo quiero resaltar la que hacen en el Decanato de Castilla-La Mancha, donde están haciendo conciliación hipotecaria de una manera ejemplar, intentando pues conectar los intereses del consumidor y de las entidades de crédito, pero también tengo que poner de relieve que se está haciendo mucha conciliación en materia de bases gráficas, es decir, que cuando incorporamos la descripción física de la finca al folio registral, a veces hay problemas de colindancia y muchas veces acuden
los ciudadanos al registro para intentar con el registrador resolver el problema. Y creo que ahí estamos haciendo una labor importante, máxime en una sociedad como la española, que siempre los problemas de linderos en el ámbito rural han dado muchos problemas. Creo que una sociedad madura es aquella que resuelve sus conflictos extrajudicialmente, y la institución registral siempre lo ha intentado. La institución registral ha intentado que no se generaran los conflictos. Ahora estamos en el segundo apartado, en el segundo camino, intentando que esos conflictos se resuelvan amigablemente, porque de esa manera se cierran las heridas y se logra la convivencia. Y nosotros, como institución, tenemos que promover la justicia y la paz, ¿no? Un poco los principios constitucionales que nos alumbran a todos. Por lo tanto, evitar que llegue a los juzgados los conflictos es ayudar a una sociedad más justa y más equilibrada. Hemos hablado durante esta entrevista varias veces de Europa, de consumidores, dos cosas que están muy relacionadas durante los últimos años, nuestra propia legislación, pero también yo creo que la sensibilidad social, bueno, ha tenido al consumidor como figura de una manera relevante. ¿Cómo actúan o cómo deben actuar los registradores en este camino de mayor protección del consumidor? Nosotros creo que, aparte de que siempre nosotros, la esencia, el ADN de nuestra función es la protección del tercero hipotecario, es decir, de aquel que accede al registro, es decir, del ciudadano, que es más que un consumidor, nosotros propiciando de alguna manera que en las leyes que se nos someten a información, colaborando para que tenga el ciudadano y el consumidor una mejor protección. También podemos, de alguna manera, colaborar y colaboramos con nuestras oficinas de punto de información al consumidor. En todos los decanatos se atiende al ciudadano, se le explica, se le ayuda y se le orienta. También la ley hipotecaria y su reglamento permiten que al ciudadano acudir a los registros para ser orientado en materia hipotecaria, y también viene mucha gente a los registros. El problema es que no lo sabemos a lo mejor exteriorizar de alguna manera, pero nosotros atendemos en nuestras oficinas personalmente a aquel que nos requiere nuestra ayuda, y en muchos pueblos es el único sitio donde a veces tienen esa posibilidad de acudir, porque hay que recordar que el registro de la propiedad está en los pueblos más pequeños y más recónditos de la geografía española. No es una institución para las ciudades, es una institución para el ciudadano, y el ciudadano está también en los pueblos, y allí estamos también, y allí el registrador tiene una labor de asistencia al ciudadano. Me gusta más que lo de consumidor, es más amplio, ¿no? Y ahí está siempre, nos tiene a su lado. Y por supuesto luego tenemos para aquellos casos en que se haya detectado un anómalo funcionamiento de la institución registral, tenemos nuestro servicio de quejas y de atención a las reclamaciones, porque creemos que eso es muy sano, porque nos ayuda a eliminar aquellas pequeñas disfunciones, porque nosotros estamos orgullosos de cómo servimos la institución registral. Entonces cualquier pequeño detalle que a lo mejor no hayamos estado a la altura, nos gusta poderlo resolver. Se suma usted ahora a otras juristas que presiden instituciones importantes, el Consejo General de la Abogacía, importantes colegios de la abogacía, ahora usted, los registradores. ¿Sigue existiendo ese techo de cristal para las mujeres en las profesiones jurídicas? O bueno, ya se va normalizando, bueno, pues con nombramientos como el suyo, esta situación? Bueno, yo veo que realmente muchas mujeres todavía no han podido o han querido o han sido llamadas, porque muchas veces pues no depende de ti, a determinados puestos de responsabilidad. Pero yo de la institución registral tengo que decir que sí, lo mío es normalidad, porque si vamos a la Asamblea de Decanos, mayoritariamente es que hay muchas mujeres decanas territoriales, que si vas a los seminarios a las jornadas que organizamos, hay muchas ponentes mujeres. En el cuerpo de registradores hay mucha normalidad en la incorporación de la mujer a todas las juntas directivas de los decanatos territoriales y también de la nacional. De hecho, pues hay juntas directivas donde un 80 o 90% de sus participantes o de sus integrantes son mujeres. Nosotros lo vemos con normalidad. En el cuerpo de registradores es normal. De hecho, en las elecciones no se ha tenido en cuenta si uno era hombre o era mujer. Éramos dos candidatas mujeres y un candidato hombre, pero éramos 3 candidatos compañeros, y eso es importante. Pero sí tengo que reivindicar que en muchos sitios no se vive esta normalidad, y que hay que luchar para que la mujer pueda estar en pie de igualdad
en todos los organismos de la Administración del Estado, de las autonomías y sobre todo en la vida civil, donde quizás es todavía más difícil. Yo lo he vivido siempre con normalidad en la institución registral, incluso cuando éramos minorías, siempre se ha sido muy abierto a la incorporación de la mujer. También nos referíamos, ya para terminar, a las tecnologías en otra parte. ¿Son los registradores un cuerpo muy tecnologizado? ¿Han interiorizado todas estas herramientas que antes llamábamos nuevas, ya no son tan nuevas, en el día a día? A ver, los registradores lo que tenemos interiorizado es el orgullo por nuestra institución registral, por los principios hipotecarios. Entonces, como queremos que sean lo más eficientes posibles, entonces nos interesan las nuevas tecnologías como instrumento para dotar de eficiencia a la institución. Lo que nos preocupa enormemente es el culto a las nuevas tecnologías que puedan suponer a la larga una pérdida de la seguridad jurídica. Eso sí nos preocupa. A ver, los españoles somos muy dados a dar a lo último, ¿no? A ir a lo último, y a veces hay que reflexionar un poquito. Nosotros, por supuesto, las nuevas tecnologías tienen que formar parte de nuestro quehacer diario, pero es que lo forman, es que nosotros llevamos muchísimos años, hemos sido punteros en las tecnologías, no le tenemos miedo a las tecnologías. Lo que tenemos miedo es que al socaire de las tecnologías se trastoquen instituciones que han prestado un buen servicio y se quite y se haga que el ciudadano pierda la seguridad jurídica. Porque a veces, enmascarado detrás de las nuevas tecnologías o de la economía colaborativa, al final hay una merma de derechos para el ciudadano. Y claro, nosotros lo que no vamos es a restarle potencia a la institución registral, porque es restarle potencia al ciudadano, es restarle potencia a la seguridad jurídica, y eso es para lo que estamos. Pero a las nuevas tecnologías es un sí rotundo, pero es que es un sí continuado, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero con reflexión, la tecnología al servicio del ciudadano a través de sus instituciones. Pues muchas gracias, decana, por esta primera entrevista. Seguro que tendremos oportunidad de hacer más en el desarrollo de su mandato y desearle nuevamente pues muchos éxitos en este mandato. Muchas gracias, un placer.